sobre la monarquía y su proceso hacia el imperio, sobre la expansión y asimismo sobre la organización del Imperio Romano, y también algunos puntos claves de cómo era la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Ahora, hay que hablar un poco sobre la historia de Roma. Roma, una ciudad que comenzó por dominar las ciudades y territorios que estaban a su alrededor, hasta llegar a ocupar todo el mundo mediterráneo, formando así lo que hasta hoy ha sido el imperio más grande y lo que fue en ese entonces el imperio más grande de la antigüedad, creando una cultura bastante sólida y extendiendo estas por todo su dominio. La historia cuenta la leyenda de Rómulo y Remo, dos hermanos gemelos, hijos de la princesa Rea Silvia y del dios Marte, y que siendo muy pequeños fueron abandonados en un río para ser salvados de su tío, que en ese entonces quería tomar el trono de la ciudad. Entonces se dice que una loba los salvó y los crió y los cuidó como a sus propios hijos. Entonces después Rómulo y Remo crecen y son encontrados por una pareja de pastores, y ya una vez cuando son adultos se vengan de su tío y fundan Roma. Tiempo después, ya debido a toda la ambición y todo el deseo de poder entre los dos se pelean y Rómulo vence a Remo. Y así es como Rómulo se convierte en el primer rey de Roma. Ahora, hay que hablar un poco de la organización social aquí. En los primeros tiempos, la sociedad romana estaba dividida en 4 clases: los patricios, los clientes, los plebeyos y por último los esclavos. Los patricios, siendo digámoslo así el grupo más poderoso, eran aquellos que eran dueños de las tierras. Eran los únicos que estaban considerados como ciudadanos romanos, aquellos que podían votar y a su vez igual ser elegidos para cargos públicos y religiosos. Por otro lado, los clientes, que son el segundo grupo, eran extranjeros que se ponían bajo la protección de estos que ya mencioné que eran patricios y recibían ayuda económica y protección y así. Estos mismos igual clientes pagaban estos servicios a los patricios como con trabajo y participando en las guerras. El tercer grupo que mencionamos son los plebeyos. Los plebeyos eran aquellos que eran como miembros del pueblo. Estos estaban constituidos por extranjeros y clientes que habían dejado de gozar de la protección de los patricios y que en algún punto habían sido clientes. Estos hombres eran libres, pero no eran considerados ciudadanos de Roma. Estos estaban excluidos de la vida política y religiosa, y también no se les permitía casarse con miembros con algún miembro de los patricios. Ya el último grupo, y tal vez el menos deseable, era el de los esclavos. Los esclavos eran prácticamente prisioneros de guerra, los cuales se dedicaban a las tareas más pesadas y pues no tenían derechos. Ahora hay que empezar a hablar un poquito sobre este camino de la monarquía hacia el imperio. La monarquía romana fue la primera de las 3 etapas en las que se dividió todo el desarrollo de la antigua Roma. Durante el periodo monárquico, que fue como ya lo dije, la primera etapa, fue del año 753 a.C. al 509 a.C. y gobernaron 7 reyes. Los 7 reyes los podemos ver aquí ilustrado, en la foto, en la imagen. Estos 7 monarcas fueron destacados todos por emplear una gran fuerza militar, claramente lo que les permitió seguir expandiendo su territorio. Además, a través de alianzas estratégicas con poblaciones cercanas, incrementaban sus ejércitos. Los 7 reyes, el primero, como ya lo dije, fue Rómulo, y igual otros nombres como Numa Pompilio, Tarquinio el Soberbio, Ancomarcio y otros. Por último, la monarquía decayó y fue suplantada por la segunda etapa,
Esta segunda etapa fue la República de Roma, que tuvo lugar entre el 264 y el 146 a.C. Y fue considerado el periodo más significativo porque logró afianzar en Roma como una potencia dominante ante el mundo. Ya después la tercera y última etapa fue el Imperio, que tuvo lugar del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Y organización del imperio. Roma llevó a cabo una gran expansión territorial alrededor del mar Mediterráneo, y así convirtiéndose en la principal ciudad económica en el mundo, y expandiendo su cultura por todos lados. Pero la desigualdad social y su inestabilidad social y política dieron paso a múltiples guerras civiles, lo que dio fin a la República. Tras el asesinato de Julio, el conquistador de las Galias, proclamado César, el Senado intentará recuperar el poder, pero el triunfo de Octavio en una nueva guerra civil marcará el fin de la República y el nacimiento del Imperio. Tras la victoria de Octavio en la guerra civil que padeció Roma, se hizo nombrar por el Senado como Augusto. Octavio Augusto asumió todos los poderes y se convirtió en el primer emperador romano. Con su gobierno se inició una época de estabilidad político-social que duró más de 2 siglos, conocida como la Pax Romana, que permitió la expansión territorial de Roma, impulsando las conquistas exteriores y el asentamiento de su cultura, con el apoyo de un ejército potente y una administración eficaz. Su decadencia. Desde el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano entró en un proceso de crisis alimentada por los ataques de los pueblos bárbaros, la debilidad del ejército y la crisis económica. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en 2 partes. Constantinopla fue la capital del Imperio de Oriente, cuya vida se alargaría más de 1000 años, hasta el siglo XV. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente sufrió las invasiones de los pueblos germanos hasta que poco después, en el año 476, el jefe bárbaro Odoacro derrotó al último emperador. Este momento es el que se considera como final de la Edad Antigua en Occidente y el inicio de la Edad Media. Vamos a pasar con el siguiente tema, que es la vida cotidiana en la era romana. Primero, los niños romanos iban a la escuela escoltados por su pedagogo, que era una especie de maestro o tutor que se encargaba tanto de ellos como de su educación y su formación. Las niñas, en cambio, permanecían en casa y como las niñas de Atenas eran encargadas pues de que se les enseñaran pues, actividades domésticas, pintura, tejer y entre demás cosas. También esta formación de las niñas era para prepararlas en un futuro para su posible matrimonio, que se resolvía el pater familias en una especie de transacción económica, política y social. Eso quiere decir que el matrimonio era y servía para hacer vínculos en la política y de manera social, y también se veía como una especie de transacción económica. Siguiendo con la familia romana, con la estructura de la sociedad romana, primero tenemos a la familia, que la familia romana estaba constituida por padres, hijos y parientes. Aparte de ellos, todos los que vivían bajo la autoridad del pater familias, es decir, de la cabeza de la familia. O sea, quiere decir criados, esclavos, tanto los pedagogos de los niños, entre demás. Como era de costumbre, pues la cabeza de la familia era siempre el hombre. Nunca hubo una mujer que fuera cabeza de su familia. Y no dependía de nadie, sino de todos de él.
es decir, sin importar que fuese casado o soltero ni su edad. O sea, ellos eran la mera cabeza de la familia. Ahora, la patria potestad, esto era un permiso, una autorización que él tenía para disponer de la vida, de la muerte y de la venta de cualquier miembro de la familia, ya sea cercano o ya sea interno o externo. Que en este caso el interno pues eran hijos, parientes, y el externo pues eran los criados y los esclavos. Ahora, continuando, dentro de la estructura familiar romana, que era patriarcal, la mujer, a quien la ley consideraba un ser menor o débil, pasaba del poder paterno al poder marital. Y en caso de enviudar, el hijo mayor de ese matrimonio pasaba a ser el pater familias, es decir, la cabeza de la familia, y todos le debían dar obediencia. El trabajo le era ajeno, excepto hilar y tejer, y eran las únicas que tenían tareas manuales dignas de su rol familiar. Eso quiere decir que se encargaban de toda la parte doméstica, como anteriormente lo habíamos dicho. Ahora, como ama de casa, debía supervisar las tareas domésticas, como anteriormente había dicho, que eran cumplidas por las sirvientas y las criadas que formaban parte del plantel de esclavos, es decir, le respondían al pater familias. Pasando a las residencias de los ciudadanos, pues todo dependía de la riqueza que ellos tenían. También otro dato muy curioso y que lo podemos ver en casi todas las pinturas de la época romana es que el calzado más común era la sandalia atada a unas correas, independientemente de qué clase social fueras. Ahora, se le atribuye a los romanos cometer grandes excesos en la comida y en la bebida, pero solo el patriarcado gozaba de tanta abundancia. O sea, solamente el cabeza de la familia. Y por último, tenemos la parte de los patricios. Aquí los patricios celebraban los aniversarios del ascenso al trono de los emperadores, que por lo general implicaba un gran despliegue de espectáculos públicos. Estos eran una gran válvula de escape para aliviar las tensiones sociales. Aquí cabe recalcar que un personaje muy importante de la época romana, Augusto, con respecto al tema de los grandes espectáculos y todo eso, bueno, Augusto incrementó al máximo esta política en contentar al pueblo con grandes espectáculos, como las carreras de cuadrigas y los combates de gladiador en el Coliseo romano. Y pues bueno, hasta aquí llega la presentación de la era romana. Espero que les haya gustado y los vemos la próxima semana. Hasta luego.